Hola, buenos días, gracias por la invitación, gracias Katy, a Ingrid, a Arturo y a todo el equipo. Cuando me invitaron a hablar sobre el tema de visión, mi primera duda era qué enfoque, y pues abierto, dale por donde quieras. Yo decidí hacerlo sobre un tema que para mí es se me hace muy interesante y además se me hace muy representativo de nosotros como comunidad, que es la parte de la gráfica urbana de una ciudad. Es un tema esencial porque me llama mucho la atención la relación que podría haber entre la gráfica urbana y las ciudades y sus comunidades. Decidí llamarlo una visión panorámica de la gráfica urbana local. Traigo algunos apuntes, me van a disculpar. Al hablar de gráfica urbana me refiero a los elementos de apariencia y diseño dentro del entorno urbano. Hablamos de la construcción de espacios en base a esta expresión gráfica de su comunidad, de esa comunidad que define cómo se ve y cómo se siente una ciudad. Salud. Eventualmente me pregunto si podríamos pensar en Tijuana como una ciudad con una identidad gráfica urbana funcional, una gráfica urbana propia. Y no lo sé, pero podríamos empezar por explorar el lenguaje gráfico de nuestras calles y cómo este se integra al espacio público. La actividad de la ciudad claramente se manifiesta en su crecimiento urbanístico, que desde hace tiempo lo vemos totalmente palpable. De repente estamos viviendo en una ciudad que los que somos de aquí nos llama la atención y tenemos que reencontrarnos con ella y tenemos que reconocerla. Pero en ese proceso la misma ciudad va adquiriendo una personalidad que se alimenta de todas las escalas y todas las situaciones presentes en el espacio urbano. Desde el detalle creativo en el frente comercial, desde el equipo local que nos estimula y que tiene un perro bien extraño además. Más o menos. La señalización urbana oficial. Y bueno, los muros y los taxis y cualquier cantidad de espacios urbanos. En todos ellos encontramos manifestaciones visuales que desde la perspectiva de la gráfica son elementos esenciales de cultura y de identidad histórica de nuestra ciudad. Muchas veces lo vemos reflejado en elementos arquitectónicos. Y Tijuana, como muchas otras ciudades del mundo, tiene una comunidad heterogénea que permite que las calles se vean diversas situaciones, que se tome por diversos grupos de gente, que tengan diferentes mensajes. Y desde siempre nos hemos encontrado con expresiones gráficas de todo tipo, que si bien nos remiten al pasado, como esta que comentábamos ahorita, ¿no? Sí, o sea, ha sobrevivido siglos. Ya le queda poco, pero está presente. La gráfica urbana, de algún modo, es un espejo de nuestra compleja realidad social y nos acompaña en el día a día. Basta con observar un poco las calles para notar que se revelan capas de la vida urbana donde la gráfica actúa como un reflejo de su comunidad que vive y circula en una determinada zona. La gráfica urbana básicamente incluye cualquier tipo de expresión gráfica que se dé dentro del entorno urbano. Cualquier cantidad de mensajes que nos hacen presente el tipo de comunidad que vive en determinada zona. Sorry que me vaya un poco rápido, pero creo que tengo un poco el tiempo limitado, ¿no? Pintar, por ejemplo, podríamos pensar en la gráfica urbana como el maquillaje de una ciudad que nos permite definir un tanto su personalidad, al menos a primera vista. Y tal vez podríamos pensar en que desde sus inicios Tijuana ha buscado hacerse de una personalidad propia a través de la gráfica. De algún modo, la fuerza de la gráfica nos remite a expresiones gráficas del pasado que hasta la fecha se siguen utilizando. El hecho de pintar un burro de cebra ya nos remite a esta idea de utilizar la fuerza gráfica para lograr un objetivo determinado, que era posicionarte como ciudad
espectáculo barato de alguna manera, pero que a final de cuentas es un concepto utilizado hasta la fecha por cualquier tipo de expresión que busque identificación inmediata con la ciudad. Es en este contexto que empezamos a crear el tema que llamamos nosotros Tijuana Gráfica. Tijuana Gráfica es un proyecto que busca explorar y en cierta medida documentar la personalidad de esta ciudad a través de su expresión gráfica urbana. Es un proyecto que aún está en proceso. Lo inicié hace tiempo con un amigo, Juan Pablo, que lo que hicimos es recorrer la ciudad de la presa a playas, escaneando calle por calle, retratando cualquier cantidad de elementos gráficos que pudieran ser de nuestro interés desde el punto de vista gráfico totalmente. Es un proyecto que, como les digo, que aún está en proceso, no sabemos qué camino vaya a agarrar, pero sabemos que lo primero que hay que hacer es tratar de documentar y de algún modo escanear la ciudad. El recorrido nos puso en contacto con cualquier cantidad de piezas y expresiones gráficas, pero también decisiones estéticas. Miren eso, qué loco está. Expresiones gráficas originales. Hay gente que se da a la tarea de montar piezas originales. Muchas. Yo tengo un panca en mi casa que estaba pegado en un lugar y que eventualmente se cae y te encuentras con una pieza de arte en la calle, ¿no? Estas expresiones gráficas impresas, rotuladas o de cualquier tipo, algunas de ellas nos permiten explorar qué hay detrás de ciertas formas de expresión, ¿no? Los pensamientos de una comunidad. En este caso, por ejemplo, el uso de los muros de protección para las construcciones que está sucediendo en la ciudad es un referente muy válido y que se llena de expresiones de todo tipo. Y me llamó mucho la atención ayer, antier, que pasé por el centro, que ya decidieron taparlo completamente y pintarlo de color beige. Entonces, de alguna manera también viene este juego de la expresión de una comunidad con el contrajuego que hace el municipio o las autoridades por tratar de eliminar esa expresión, ¿no? Los elementos arquitectónicos que siempre de alguna manera están presentes y que tal vez sean los elementos gráficos que más perduran en nuestra ciudad, de los que están integrados a este entorno arquitectónico. Aquí quisiera detenerme un poquito a hablar de la experiencia a través de Tijuana Gráfica, cómo nos ha permitido acercarnos a las personas que están detrás de ciertos elementos gráficos. Llegamos a una casa acá por la Pancho Villa y encontramos a un señor que estaba sentado afuera de una casa y nos empezó a contar una historia muy interesante. Él dice que él era un maestro albañil y que un buen día le detectaron cáncer y ya no podía trabajar. Su último trabajo fue una silla en la que se sentaba diario y por las medicinas que tomaba no dormía. Entonces dice, diario veía las estrellas, diario estaba yo sentado 3, 4 de la mañana. Dice, y un día bajaron unos seres del espacio, del cielo, y me curaron. Dice, de eso hace más de 12 años. Y entonces yo decidí hacer mi casa, convertirla en un homenaje, una manera de ejercicio catártico hizo ahí y lo convierte en un homenaje a estos seres que lo curaron según la versión que él nos cuenta, ¿no? Wow. Y como este tipo de cosas nos encontramos muchos elementos muy interesantes que nos permiten ver qué hay detrás de estas decisiones estéticas o de esta expresión gráfica que a final de cuentas de una u otra manera nos representa como ciudad y como comunidad. Otro ejemplo es el taller de Mario. Es un personajazo verdaderamente este señor. Él, además de que tiene un taller de mofles, le gusta la herrería, le gusta la pintura y tiene un ojo para la tipografía y la sensibilidad que dices, wow. Y luego, además, a la hora que abres la puerta, mira nada más. ¡Wow! Qué bello, ¿no? Sí. Tiene su banquita. Mira. Entonces, este señor se vuelve no nada más un ejercicio personal de expresión artística, sino que se vuelve un referente en su comunidad, en un espacio. Es clásico que digas al lado del taller de Don Mario o das vuelta en el taller de Mario, ¿no? Entonces, se vuelven elementos muy importantes. Mira nada más un logotipo con pura herrería. Y el trabajo tipográfico está
muy preciso, el lograr la M con una cadena, ¿no? Al final es esta necesidad de comunidad, de comunicar o expresar lo que va dando personalidad a un espacio urbano. La ciudad se va construyendo, cada zona empieza a adquirir su propia personalidad, y mientras en playas encontramos una actividad gráfica muy consistente con su naturaleza playera, en la zona este, por ejemplo, de la ciudad, encontramos historias más personales, más emocionales, que nos hacen referencia a alguien que estuvo y que ya no está por diversas razones, pero que es de algún modo un poco más recurrente en esa parte de la ciudad. Y también podemos ver que dentro de una misma zona, por ejemplo en playas de Tijuana, encontramos como microuniversos gráficos, en este caso el Bordo, tiene su propia dinámica, tiene su propia estructura gráfica que se basa en reclamos sociales, de algún modo. Sí, totalmente. Una cantidad de mensajes, que además estos mensajes son mutantes, ¿no? De alguna manera. Están constantemente cambiando y siempre sobre una misma temática que tiene que ser la migración, que son los sueños, que son el que somos una comunidad, que mi familia está allá y yo estoy acá. Hay cualquier cantidad de expresiones, incluso artistas que vienen de otras partes del mundo a plasmar su arte y dejarlo presente en forma gráfica, ¿no? Por otro lado está la Mesa y el Boulevard, que aunque tiene una producción más limitada, claro, me estoy enfocando en la expresión gráfica urbana desde el punto de vista artístico. Hay expresiones gráficas comerciales que esas están por todos lados, pero en este caso las expresiones gráficas que encontramos en la Mesa son bastante más sutiles, son más tranquilas, hasta cierto punto romantizan un poquito ciertos elementos, más detallados. Claramente pidieron permiso a la persona del muro para dibujar ahí, se forma un equipo. Gloria que no puede faltar en ningún lado. Pero por otro lado está el centro de la ciudad. El centro de la ciudad es verdaderamente el lugar en donde encontramos cualquier cantidad de variantes de la expresión gráfica. Son muros que nos hemos topado con ellos cualquier cantidad de veces, que tal vez los damos por sobreentendido, pasamos al lado de ellos, tal vez ni siquiera volteamos. Los callejones de la calle Sexta, por ejemplo, son de los más emblemáticos en cuanto a que siempre están mutando y siempre hay expresiones gráficas muy fuertes. Como decía hace rato, los muros que están conteniendo las construcciones también se vuelven esporádicamente estos escenarios para proyectar tu arte gráfico. En el centro encontramos desde muros pintados, rotulados, hasta caprichos arquitectónicos, literalmente. Frentes comerciales o servicios profesionales. El típico graffiti, que ese sí lo encontramos en todas partes del mundo, ¿no? Donde quieras ver un graffiti es similar, pero tiene cosas interesantes, tiene este colorido, este juego y esta libertad, ¿no? Los esténciles o propaganda, o esta propaganda ficticia o propaganda falsa, o una propuesta que no se alcanza a definir del todo, pero que está presente y durante un tiempo la estás viendo y estás conviviendo con ella. Los stickers y pegas también es otro elemento que encontramos por todos lados, y en este sentido los esténciles no pueden fallar. Pero en este sentido, si nos vamos a los stickers, de repente los vemos en esta forma como de combo, casi como un panal de stickers que está por ahí presente, pero que a final de cuentas cuando los vemos a detalle encontramos que no nada más tienen una calidad artística interesante, sino que tienen sus mensajes de algún modo, y no nada más sus mensajes alcanzan a autopromocionarse ellos mismos. Exacto. Como digo, tienen una calidad gráfica muy interesante, tienen conceptos que son de llamar la atención y que sin embargo son piezas muy pequeñas. Te tienes que acercar mensajes que podrían ser profundos a nivel universal, a final de cuentas.
Y lo que sí me llama mucho la atención es la presencia femenina que hay en toda la gráfica urbana. Si no es desde el punto de vista de una artista gráfica o de una diseñadora o de una artista plástica que desea, también son el foco sobre el que se enfoca, sobre el que se basa el mensaje, ¿no? O sea, hay mujeres presentes, la forma femenina está presente no nada más en su contenido, sino a veces también detrás del contenido. Y hay muchísimos mensajes que podríamos pensar que forman parte de esta comunidad. Y esta visión que se tiene a la comunidad a través de su expresión gráfica nos remite a una especie de ventana al mundo interior de un espacio, pero además es un determinante de la expresión cultural de la zona. Insisto, la presencia femenina es muy fuerte, ya sea estableciendo el criterio de yo soy la que estoy diciendo, yo soy la que estoy haciendo, yo soy la que digo, o este es mi mensaje, o este es nuestro mensaje y yo hablo por toda mi comunidad. Pero está maravilloso, esto es en playas. La forma física femenina sigue estando totalmente presente. Y aquí yo me detendría un poco para pensar hacia dónde iríamos o qué tanto nos afectaría o ya nos está afectando temas como la gentrificación o cualquier otra cantidad de fenómenos urbanos en relación al futuro que le espera a la gráfica urbana, local. Porque ¿será que la gráfica puede luchar contra todo este tema de la homogenización de nuestras ciudades? ¿Será que deberíamos conciliar espacios? ¿Qué visión tendríamos nosotros de hacia dónde debería crecer la gráfica urbana? ¿Deberíamos estar como creadores de contenido gráfico en contacto con los desarrolladores, en contacto con quienes deciden por dónde y cómo crece la ciudad? No lo sé tampoco, simplemente son preguntas que se me vienen a la mente en el momento en que hacemos un recorrido y en el momento en que vemos que un mural que seguramente tardó un buen de tiempo y que hubo colaboración de mucha gente, que es un buen mensaje, que es un muro que estaba desperdiciado, eventualmente se toma y se borra simplemente porque hay esta visión tal vez de que se está ensuciando la ciudad, cuando en realidad lo que estamos haciendo es ver mensajes de una comunidad. Tal vez deberíamos buscar el equilibrio, no lo sé, hay trabajos muy bien hechos, pero ¿cuánto perdurarán? ¿Qué tanto nos pueden representar? ¿Qué tanto esos trabajos forman parte de un plan o de una planeación urbana, o qué tanto es nada más porque el dueño le gustó o porque tú invadiste un muro, ¿no? Se me hace algo interesante porque todo esto nos habla de un arraigo y un sentido de pertenencia que desde mi punto de vista deberíamos de tratar de mantener. Y bueno, cuando hablo de arraigo tal vez me refiero a todo México, porque aquí tenemos comunidades de cualquier lado del país. Tal vez esto sentimos que eventualmente no nos representaría como comunidad fronteriza, pero al mismo tiempo sí nos representa, porque como comunidad fronteriza somos muestras, un muestrario, un catálogo de todas las diferentes áreas y zonas que tiene nuestro país. Porque más allá de la expresión cultural, también es ese diálogo que sucede entre la gráfica urbana y quien lo vive en su día a día. Eso que tiene un valor humano y, como bien digo, un sentido de pertenencia. Un ejercicio muy interesante el involucrarte con tu comunidad para crear formas gráficas, elementos, y a final de cuentas, insisto, este sentido de arraigo y pertenencia que deberíamos de pensar si es justo defenderlo, si es justo mantenerlo, si deberíamos entrar en diálogo con este tipo de temáticas, ¿no? Gracias por la participación, con esto termino.